en lo que es endógeno, yo quisiera preguntarles a ustedes qué entienden por endógeno. ¿Qué entenderían ustedes por endógeno? Por favor. Sí, usted. Sí. Está a cargo de todas las hormonas, por eso que las glándulas que están distribuidas alrededor de todo nuestro cuerpo, como puede ser la tiroides, como puede ser la glándula suprarrenal, también ovario, ¿listo? Entonces, esas hormonas lo que van a hacer secretar al torrente sanguíneo para poder ir a su célula blanca que está en otro lado del cuerpo y así poder concretar su acción. Pero entonces, ¿qué sería una hormona? ¿Perdón? Un señalizador. Y que es producido por una glándula. ¿Quién comanda el sistema endócrino? Pues en un primer momento, el hipotálamo. El hipotálamo secreta las hormonas que son liberadoras. Y las liberadoras van hacia la hipófisis. Y la hipófisis segrega las hormonas estimulantes. Entonces, siempre que vamos a hablar del hipotálamo o la hipófisis, vamos a hablar de hormonas liberadoras. Y cuando es del hipotálamo a otra glándula, vamos a hablar de hormonas estimulantes. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que está relacionado con la glándula suprarrenal. Entonces, tenemos este pequeño esquema. Ustedes pueden ver en la parte superior que el hipotálamo segrega una hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina hace que en la hipófisis segregue una hormona corticotropina o liberador o hormona estimulante de la glándula suprarrenal. Entonces, esta hormona estimula lo que es la glándula suprarrenal. ¿Qué favorece la mayor excreción o la disminución de la excreción? Es el feedback. ¿Qué sería el feedback? ¿Qué es el feedback? De esta forma el organismo ve que pero ¿qué estimula que el hipotálamo libere excrete una hormona liberadora? ¿Y de qué hormona sería en este caso? ¿Perdón? No, cortisol. En este caso es cortisol. Cuando hablamos de glándulas gonadales, vamos a hablar de testosterona, estrógenos y progestágenos, que es la clase de la próxima semana. Pero ahora vamos a hablar de cortisol. Entonces, la hormona estimulante de la glándula suprarrenal o corticotropina va a estimular a la glándula y vemos que la glándula se puede dividir en tres partes. En azul, la zona glomerulosa. En rojo, la zona fasciculada. Y en morado, la zona reticular. Eso es con respecto a la corteza, pero la médula produce principalmente adrenalina. Vamos a ver parte por parte. La zona glomerulosa produce principalmente mineralocorticoides, aldosterona. ¿Y qué hace esta hormona? Pues actúa en la reabsorción de sodio y agua a nivel renal. Gracias. Si no me voy a quedar sin voz y todavía falta sería. Gracias. Sí, pues sí. Muchas gracias. Muy bien, entonces, muy bien, entonces estábamos con la zona glomerulosa, que va a producir principalmente, se me ha olvidado, aldosterona, ¿verdad? Aldosterona. Luego está la zona fasciculada, que va a producir
glucocorticoides, que es el motivo de la clase de hoy. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Pues vamos a ver la gluconeogénesis, la lipólisis y la parte de la inhibición de la inflamación. Y en tercer lugar, la zona reticular, que va a ver con la producción de andrógenos. Y esto tiene relación con el desarrollo de las características sexuales secundarias y por supuesto también un parte de las primarias. ¿Cuál sería la diferencia, Sofi? La diferencia entre características sexuales primarias y secundarias. Ajá. Primaria es crecimiento de vulva, pene, mamas, y secundaria es lo que sucede fuera del área genital. Entonces sería barba, distribución de grasa, como parte de las características. Entonces yo les pido que en esta clase nos enfoquemos en la parte de los glucocorticoides, que es lo que vamos a ver ahora. De ahí la parte de los mineralcorticoides o la aldosterona lo vamos a ver en la fármaco 2. Y la parte de los andrógenos es la siguiente clase. Entonces vamos a ver específicamente esta parte. Recordarles nuevamente que en el caso de la glándula suprarrenal, el estímulo de la producción de cortisol depende de su concentración en sangre. Si la concentración de cortisol cae, eso va a estimular al hipotálamo para que genere la hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de corticotropina va a ir a la hipófisis y va a generar la hormona estimulante de la glándula adrenocortical. Entonces, recuerden eso, porque ¿qué pasa usualmente cuando tomamos glucocorticoides de forma exógena? ¿Qué pasaría? Miren, si yo tomo, por ejemplo, prednisona, metilprednisolona o cualquier fármaco, voy a mantener una concentración estable. Y eso va a generar en el hipotálamo una inhibición de la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y a su parte de la hormona adrenal. Entonces, si yo, por ejemplo, quito de brusco el cortisol o los glucocorticoides, voy a generar una insuficiencia suprarrenal de forma abrupta, que generalmente lo forman los fármacos. Entonces, en pocas palabras, tenemos dos mecanismos en los cuales actúan los receptores de glucocorticoides. Un mecanismo génico que se une a la transcripción y genera síntesis de proteínas. Y un mecanismo no génico que está relacionado con las concentraciones de calcio a nivel de la membrana celular. Aquí Velázquez nos da esta imagen. El puntito rojo son los glucocorticoides y como que fuera una cápsula, ¿verdad? El receptor de glucocorticoides se une al glucocorticoides y miren, su acción es a través de diferentes expresiones de moléculas que actúan en el ADN, que generan la transcripción de moléculas. Nuevamente, aquí solo nos expresa la imagen que hay tres principales respuestas. Una activación trans que va a generar lipocortina, anexina 1, IgP e interleucina 10. Una represión cis que va a generar, por ejemplo, esta es la hormona melanocortina, osteocalcina e interleucina 1 y 2. Y una represión trans que genera colagenasa, citocinas y quimiosinas de forma específica a través de la expresión de esas proteínas. Entonces, ¿cómo actúan los receptores? Bueno, en la fisiología de los receptores mineralcorticoides vamos a ver en la posición A
que hay células epiteliales que son el objetivo primario de los mineralcorticoides, ya sea riñón o colon. También puede actuar en glándulas sudoríparas principalmente, y en células no epiteliales como neuronas, cardiomiocitos, células del músculo liso vascular y células endoteliales. Entonces, el punto clave para medicina de los mineralcorticoides, eso solo es información general porque no es objetivo de esta clase, es que la localización de estos receptores en el cardiomiocito y vasos explica los efectos cardioprotectores de la estimulación de los receptores mineralcorticoides, y también los efectos diuréticos renales, que son los que se antagonizan con cierto fármaco como la espironolactona, que vamos a ver más adelante. Entonces, quizás eso es lo principal, porque no es el objetivo ahora. Entonces, cuando hablamos de glucocorticoides, tenemos que hablar de tres principales características de estos fármacos, que es la potencia, la especificidad por un solo receptor y el tiempo de semivida del fármaco. Esos son los ejes en los cuales debemos basar la utilización de los glucocorticoides. Entonces, veamos, esta imagen resume todo. Vemos que primero tenemos actividad glucocorticoide y mineralcorticoide, y vemos que el fármaco que tiene la potencia 1, o sea que tiene el mismo efecto glucocorticoide y mineralcorticoide, es la hidrocortisona o el cortisol. Y de ahí la hidrocortisona nos sirve para comparar al resto de fármacos. Por ejemplo, la modificación en la estructura en algunos enlaces genera que la betametaxona sea 25 a 30 veces más potente que la hidrocortisona en su efecto o actividad glucocorticoide, pero no tiene efecto mineralcorticoide. El fármaco ideal, que es glucocorticoide, tendría que tener menos efectos mineralcorticoides. Y ustedes pueden ver que se ha modificado cada una de las moléculas para que el efecto o la actividad mineralcorticoide sea lo menos posible. Y eso hace que, por ejemplo, la betametasona y la dexametasona, que es 25 veces más potente que la hidrocortisona, no tengan prácticamente efecto mineralcorticoide. Y el que tiene el mayor efecto mineralcorticoide, pues definitivamente es la aldosterona, que tiene un efecto 300 veces más potente que la hidrocortisona. Entonces, ya aquí podemos hacer algunas analogías con respecto al tratamiento. Si yo tengo una reacción severa, una reacción tipo 4, 3 de sensibilidad, pues voy a buscar un fármaco de potencia alta, como la dexametasona o la betametasona. Si el paciente tiene una reacción alérgica leve, pues podría utilizar la metilprednisolona o la prednisolona, que tiene una potencia aproximada de 5 veces más con respecto a la hidrocortisona. Muy bien, de ahí vemos el efecto en tiempo de los fármacos y vemos que la duración del efecto va de corta duración, intermedia y larga duración. Así, por ejemplo, la prednisona y la prednisolona que utilizamos, y que hoy tenemos farmacología respiratoria, ¿verdad? Entonces, la prednisona y la metilprednisolona son los fármacos que utilizamos para la atención sistémica en pacientes con asma. Miren cuánto dura el efecto: 18 a 36 horas el efecto. Perdón, muy bien. Y los de larga duración, como la dexametasona y betametasona, lo vamos a dejar en condiciones de mayor riesgo de la vida del paciente. Bueno, quizás eso es lo principal con el uso de estos fármacos. Entonces, veamos los fármacos y veamos su farmacocinética. Tenemos primero la absorción, porque son fármacos análogos a la estructura del colesterol. Cualquier vía de administración
será útil para su administración. Obviamente, si el paciente padece de asma, la vía ideal sería la vía inhalatoria. Si el paciente tiene una reacción severa, una reacción alérgica severa, pues la vía endovenosa es la ideal. Y si el paciente pues tiene una enfermedad sistémica, pues la vía oral es la ideal. Las vías locales pues servirán para una absorción parcial o local que puede impactar en una enfermedad. Por ejemplo, la piel. Si el paciente tiene una alergia por una atipia, una dermatitis atípica por contacto con, por ejemplo, el jabón de lavar los trastes, que es bien frecuente, entonces estos fármacos podrían ser ideales. Solamente diría yo que la intramuscular deberíamos de valorar su uso, porque su vía de administración genera un depósito a nivel intramuscular y eso puede retardar el efecto del fármaco. Entonces, en una emergencia, posiblemente la vía intramuscular no sea la vía ideal, sino la vía endovenosa, para generar un efecto más rápido. De ahí la distribución, pues tenemos una globulina transportadora de corticoides, pero también tenemos la albúmina que puede transportar principalmente, pero vemos que el 90% del fármaco va unido a proteínas y solo el 10% se encuentra libre de forma específica, y quizás eso es lo más principal. De ahí, en el metabolismo, pues vemos que el fármaco puede ser inactivado por conjugación y la reducción de la posición C4 y C5, pero yo quizás debo de destacar que la 11-beta HSD, hidroxi, se me olvida el nombre de las siglas, tiene una peculiaridad importante. Esta enzima puede transformar el cortisol y la prednisolona puede venir y activar la cortisona a cortisol y generar un corticoide activo, o la prednisona en prednisolona y puede activar el fármaco. Entonces la correlación clínica es que debe de usarse prednisolona si la insuficiencia hepática es grave. También hay otras modificaciones como el doble enlace en la posición C1 y C2 que genera prednisona y prednisolona, el retraso en su efecto con el flúor en la posición C9 como dexametasona y betametasona, y algunas patologías como el hipertiroidismo que aumenta el metabolismo de los corticosteroides y el hipotiroidismo que la disminuye. De ahí la excreción es principalmente urinaria y un 10% puede ser gastrointestinal. Y bueno, nuevamente hablar de esta hormona, siempre se me olvida el nombre y dije yo lo voy a traer por escrito, pero se me olvidó. Esta 11 que transforma la cortisona en cortisol, y el cortisol lo puede transformar en cortisona a nivel del riñón. O sea que a nivel de hígado activa al cortisol y a nivel renal pues lo inactiva, generando la excreción del fármaco. Entonces esto es importante que lo sabemos porque tiene un efecto importante en la parte de los fármacos y su activación. Entonces el efecto fisiológico de los glucocorticoides, como ya mencionamos anteriormente, se divide en dos grandes ejes. El efecto glucocorticoide, que tiene que ver con los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y el efecto mineralcorticoide, que tiene que ver con el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Dónde están los receptores glucocorticoides? Pues donde no están, ¿verdad? Están a nivel renal, músculo, esquelético, cardiovascular y sistema nervioso central, principalmente. Entonces, hagamos un resumen sobre los efectos fisiológicos de estos fármacos. El efecto fisiológico metabólico es el más importante. ¿Qué hacen estos fármacos? Tienen que ver con la síntesis hepática de glucosa y glucógeno, o sea que tienen que ver con gluconeogénesis. Ya eso nos dice que posiblemente un efecto a largo plazo de este fármaco sea la resistencia a la insulina, porque hay, diabetes a nivel hepático, porque aumenta la producción de glucosa.
Disminuye el metabolismo de glucosa en numerosos tejidos y moviliza ácidos grasos y proteínas. Quiero trasladarme al músculo y hueso. En el músculo, pues los glucocorticoides disminuyen el efecto de la insulina, o sea, evitan la entrada de glucosa al músculo. Cuando evitan la entrada de glucosa al músculo, eso genera que el músculo no tenga la batería necesaria para la producción de proteínas, como el colágeno y otras proteínas que son necesarias dentro del músculo. Y eso hace que se pierda masa muscular. A nivel óseo tenemos dos principales células, ¿verdad? Los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoblastos construyen y los osteoclastos destruyen. Entonces, los corticosteroides disminuyen el efecto de los osteoblastos, o sea, disminuyen la construcción de hueso. Por lo tanto, están relacionados con osteoporosis también estos fármacos. Muy bien, vamos al sistema nervioso. El sistema nervioso, es el efecto de los glucocorticoides a nivel del sistema nervioso central está relacionado con el ánimo. Cuando se ha examinado a pacientes con Cushing, que ya voy a explicar qué es el Cushing, que es una enfermedad relacionada con estos fármacos, muchos de estos pacientes caen en depresión. Entonces es la correlación que se ha visto con estos fármacos que afectan también el estado de ánimo, y cuando se ha dado glucocorticoides de manera exógena, el paciente pues revierte la depresión. También se ha visto cambios conductuales de euforia e insomnio. También el fármaco, arriba en el amarillo, interfiere en la hormona del crecimiento y ha generado una disminución de crecimiento en niños que utilizan estos fármacos, o por lo menos interviene o disminuye la secreción de la hormona de crecimiento, muy similar al efecto de la somatostatina. Me he tardado bastante en esta diapo entonces. Muy bien. Y a nivel de efecto cardiovascular y renal, pues el más importante es la retención de sodio y agua. También los glucocorticoides aumentan la tasa de filtración glomerular y flujo renal, aumentan la excreción renal de calcio y están relacionados con hipertensión. ¿Por qué? 1, 2, sí. Me alejé mucho. Bueno, ¿por qué generan hipertensión? Se tiene una tesis de que los fármacos glucocorticoides aumentan la producción de angiotensina 2, y la angiotensina 2 es la que está relacionada con la hipertensión. También, vamos a verlo más adelante en sus efectos antiinflamatorios, es que reduce la producción de óxido nítrico, y esa disminución de vasodilatadores y un aumento de vasoconstrictores es el que genera el aumento de la presión arterial con el uso de glucocorticoides. Y por supuesto el efecto inflamatorio, pero eso lo vamos a ver más adelante, que es su principal uso clínico. Entonces ahora veamos las reacciones adversas del fármaco. Quiero que se lleven muy claro la dosis: 7.5 o 10 miligramos en dosis de prednisona o equivalentes por más de una semana nos debe de generar preocupación, porque puede haber una inhibición del eje hipotálamo-hipófisis, y la suspensión brusca del glucocorticoides puede generar insuficiencia suprarrenal. También aparece por supresión brusca de la administración tras un tiempo prolongado, y en pacientes con diabetes podemos ocupar de Flazacor, además de que reduce los efectos adversos óseos también este fármaco, porque tiene menos efectos sobre el azúcar. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de los glucocorticoides? Bueno, primero, la redistribución de la grasa, lo que es el síndrome de Cushing. Detengámonos en lo que es el síndrome de Cushing.
¿Qué es el síndrome de Cushing? Pues es un efecto producido por el exceso de los glucocorticoides. Primero, tiene la cara de luna llena, o sea, hay una redistribución de grasa. Luego, pues se genera lo que se conoce como la joroba de búfalo. O sea, los pacientes tienen una pequeña jorobita característico de una distribución grasa. Hay obesidad central, vemos que puede haber piel fina y propensa a moretones o estrías, debilidad muscular. Ya mencionamos que los glucocorticoides disminuyen la entrada de glucosa a nivel del músculo y que por lo tanto disminuye la producción de proteínas. También alteraciones menstruales, alteraciones óseas con debilidad ósea, hipertensión. Ya mencionamos que los glucocorticoides, dijimos que con respecto a la hipertensión aumentan factores hipertensivos y disminuyen factores vasodilatadores. Y la debilidad muscular proximal. Entonces, esto es con respecto al síndrome de Cushing. Retrocedemos y vemos que ya mencionamos lo de los renales e hipertensión, que está relacionado con retención de agua y sodio, y bueno, que este es un factor que favorece también la hipertensión que hemos mencionado en el síndrome de Cushing. A nivel oftálmico, produce cataratas, glaucoma por aumento de presión intraocular, aumento de riesgo de infecciones por inmunosupresión. A nivel gastrointestinal, los glucocorticoides se relacionan con aumento de secreción gástrica y la disminución de la barrera mucosa con riesgo a hemorragia digestiva, porque reducen los factores protectores de la mucosa. A nivel metabólico, pues ya hemos mencionado que generan gluconeogénesis, también forman glucógeno, movilizan el ácido graso también, y puede haber un efecto de diabetes secundaria y un riesgo de diabetes si la insulina no se compensa. A nivel cardiovascular, pues ya mencionamos la hipertensión y dislipidemias por aumento de colesterol y triglicéridos, y a nivel óseo y de crecimiento hablamos que afecta a los osteoblastos, favoreciendo más los osteoclastos, la debilidad ósea y por lo tanto la osteoporosis. Y insuficiencia suprarrenal en el caso de retirada brusca del tratamiento, porque hay una atrofia adrenal por un feedback negativo como tal. Esto también lo vamos a ver con el uso de los, no en este caso, que estamos hablando de suprarrenal, pero sí en el caso de cuando se utiliza anticonceptivos orales por largo tiempo, pues las pacientes tardan en conseguir de nuevo la ovulación, y aproximadamente anda en un año el retorno de la ovulación. Igual aquí el tiempo no debe de ser quitar bruscamente el fármaco por este feedback negativo. Muy bien, parece un poco redundante, pero es así. Bueno, yo me disculpo, no se ve la imagen, yo comprendo, pero esta imagen está en Velázquez, pero esto lo vieron ustedes con el doctor Jerry, ¿verdad? Relacionado con el uso de los AINES. Fíjense bien, ¿por qué los glucocorticoides tienen un efecto tan importante en la inflamación? Los fosfolípidos se unen al ácido arquidónico y por la fosfolipasa forman ácido arquidónico. El ácido arquidónico es la batería o el elemento para que la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa y las monooxigenasas puedan seguir lo que es el ciclo o la jerarquía de reacciones inmunológicas. Con el doctor Jerry vieron que la ciclooxigenasa estaba relacionada con la producción de tromboxano A2. Estaba relacionado, quiero ver, aquí tromboxano, prostaglandinas. También estaba con prostaglandina I2 y D2 principalmente. Entonces son reacciones que tienen que ver con activadores inmunológicos. ¿Dónde actúan los glucocorticoides? Miren, actúan aquí en la fosfolipasa, impidiendo la formación del ácido arquidónico. Si el ácido arquidónico no se forma, mire todo lo que no se va a generar. No se va a tener el elemento para la ciclooxigenasa, ni tampoco para la lipoxigenasa, ni la monooxigenasa en la producción
de leucotrienos, de prostaglandinas, de tromboxano A2, todo se bloquea y es el efecto que genera los glucocorticoides. Entonces el efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides está relacionado con la facilidad de la permeabilidad normal vascular y microcirculación, inhiben la fosfolipasa A2 y la síntesis de interleucinas y quimiosinas proinflamatorias, reducen la síntesis y liberación de moduladores químicos de inflamación, incluyendo prostaglandinas, leucotrienos, histamina y el factor activador de plaquetas. También inhiben la expresión de óxido nítrico sintetasa inducible y metaloproteínas implicadas en la modelación proteica. E inhiben, que es lo más importante, a los linfocitos T, actividad leucocitaria y síntesis del complemento. Por eso son tan importantes los glucocorticoides en el proceso inflamatorio. ¿Qué pasa con el retiro brusco de los glucocorticoides? Bueno, el retiro brusco pues genera un síndrome de retirada brusca. Digamos que el paciente lo utilizó por más de un año, es un paciente asmático, un paciente que tiene lupus o un paciente que tuvo una alergia y se utilizó por más de una semana el fármaco. La causa es ese retiro brusco que genera una supresión brusca del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Entonces hay una falta de síntesis de glucocorticoides endógenos y el paciente cae de forma brusca en la insuficiencia suprarrenal aguda, y esto genera síntomas como malestar general, fatiga, anorexia, hipoglicemia, náuseas y vómitos, artralgias, mialgias, cefalea, hipotensión postdural, descamación de la piel. Esto es principalmente la recomendación es que sea de una retirada gradual del tratamiento con una disminución progresiva de la dosis, una reducción lenta y controlada. Eso permite la recuperación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y evita las reacciones graves de la insuficiencia renal. También la reactivación de la enfermedad puede generarse como la suspensión brusca puede reactivar la enfermedad de base. O sea, digamos que el paciente tiene artritis, la retiramos de forma brusca, pues puede volver a presentar los síntomas relacionados a ello. Muy bien, indicaciones. Dijimos que había 3 características de los fármacos. La potencia. Casi todos, si ustedes vieron, son equipotentes. Todos los glucocorticoides tienen una potencia similar. Ya dijimos que el fármaco de base es la hidrocortisona. La prednisona y prednisolona es 6 veces o 5 veces más potente que la hidrocortisona, y la betametasona y dexametasona son 25 o 30 veces más potente que la hidrocortisona. Y generalmente no es un factor determinante en el caso del tratamiento. De ahí, con respecto a la duración, sí es un factor determinante la duración. Por ejemplo, derivados de acción corta e intermedia se utiliza para tratamientos agudos o de urgencia. Dosis similares a la secreción natural se utilizan para tiempos prolongados o sustitución hormonal, como la hidrocortisona. Derivados de acción prolongada ya lo utilizamos para acción de enfermedades inmunológicas como la artritis o enfermedad inflamatoria intestinal, y se emplea los glucocorticoides potentes y de acción prolongada cuando deseamos una inmunosupresión, por ejemplo en pacientes que han recibido un trasplante renal, por ejemplo. Entonces, con respecto a la acción mineralocorticoide, hay fármacos con acción media como la hidrocortisona y la cortisona que pueden utilizarse como inmunosupresión de corto periodo, que no presentan un alto riesgo cardiovascular. Y en terapias inmunosupresoras se busca fármacos sin este efecto. Por lo tanto, debemos de evitar la fluocortisona porque tiene un mayor efecto mineralocorticoide. La hidrocortisona pues tiene pocos efectos relacionados a ello. ¿Cuáles son las indicaciones de los glucocorticoides? Las indicaciones de los glucocorticoides, comenzando con el azul, son lupus y casos graves.
Por ejemplo, casos graves necesitan dosis iniciales con reducción progresiva. O sea, el lupus es una enfermedad inflamatoria autoinmune, en el cual se reactivan anticuerpos que destruyen las células nucleares. La insuficiencia suprarrenal, por supuesto, porque si el paciente, su glándula suprarrenal no produce hormonas, pues debemos de darle exógenamente para que pueda sobrevivir. Enfermedades reumáticas y de alergia, pues reduce la inflamación articular y cutánea completa y unifica la terapia primaria. Lo que vamos a ver ahora como vías respiratorias en el asma bronquial. Recuerden que, haciendo un repaso de lo que es la farmacología de ahora, hay fármacos broncodilatadores y fármacos estabilizadores. Uno de estos fármacos estabilizadores son los glucocorticoides, porque los glucocorticoides disminuyen la respuesta inflamatoria. Entre más local es el efecto, pues va a tener menos efectos adversos a nivel sistémico con la inhibición del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. ¿Qué más podría decir de los glucocorticoides? Bueno, a nivel local, pues el efecto es que pueden producir candidiasis por el uso a nivel oral. Ya que estamos hablando de los glucocorticoides a nivel del sistema respiratorio, hay que hablar del push. El push es el aparato que sirve para... El push sale a 100 metros por segundo. Por eso siempre recomendamos a los pacientes utilizar un dispensador de volumen para que se diluya el medicamento en ellos. Si ustedes no tienen uno, pues ahí tengo un par que utilizamos hoy en la clase para poder revisar cómo es la terapia respiratoria relacionada a ello. En alteraciones también dérmicas, oculares y auditivas, pues en alteraciones de la piel, ojos y oídos, por ejemplo, si es una alteración del polo anterior del ojo, pues podemos utilizar glucocorticoides tópicos, y si es del eje posterior, como por ejemplo retina o a la cabeza uveitis, pues podemos utilizar de manera sistémica los glucocorticoides. En trasplantes de órganos, por supuesto, para producir la inmunosupresión, y enfermedades inflamatorias intestinales, ya sea a nivel tópica o oral. Y la hiperplasia suprarrenal congénita y otros trastornos, porque específicamente la hiperplasia suprarrenal conlleva una disminución de la producción de corticosteroides de forma específica. Muy bien. ¿Qué es la enfermedad de Addison? La enfermedad de Addison es una insuficiencia suprarrenal primaria. Es un fallo estructural o funcional de la corteza suprarrenal. El cuadro clínico, pues, es una reducción de cortisol sérico, también un aumento de la hormona estimulante de la glándula suprarrenal de forma específica, y alteraciones de electrolitos y de la renina. Su etiología principalmente es autoinmunitaria, también infecciosa, y también es generada por hemorragia bilateral con metástasis. La fisiopatología es un aumento de la hormona liberadora de corticotropina, aumento de la hormona melanocortina y una disminución de gluconeogénesis. También hay un déficit de aldosterona con una reducción de la reabsorción de sodio y mayor excreción de potasio, y una activación del del eje renina-angiotensina-aldosterona con déficit de andrógenos. El cuadro clínico de la enfermedad de Addison es hiperpigmentación, astenia, síntomas gastrointestinales, pérdida de peso, lo que está relacionado con la aldosterona como hipotensión ortostática, avidez de sal, trastornos hidroelectrolíticos, y en los andrógenos, pérdida del líbido y del vello axilar. Y es la enfermedad de Addison una emergencia médica como tal. Entonces, para eso, la insuficiencia entonces suprarrenal puede ser aguda y crónica. Si es crónica, pues se trata con hidrocortisona, una dosis de 20 a 30 miligramos, una pauta de dos terceras partes en la mañana y una tercera parte por la tarde.
Se puede incluir inclusive fludrocortisona para reducir la ingesta de sal. Si ustedes vieron, la enfermedad de Addison se relacionaba con avidez de sal. En la enfermedad aguda, pues se puede tratar con un bolo de 100 miligramos de hidrocortisona seguido de goteo continuo de 10 miligramos hora de hidrocortisona y luego pues después de la mejoría pasar a mantenimiento. Evitar la deshidratación y la hiponatremia y la hiperpotasemia es lo primero. Y quizás decir que hay una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Una primaria que es incapacidad de producir fisiológicamente hormonas y una secundaria que es producción o liberación insuficiente de la hormona liberadora de corticotropina por parte de la hipófisis. También otra utilidad farmacológica es los procesos inflamatorios. Esto es en forma crónica en dosis bajas y crecientes hasta alcanzar la dosis mínima eficaz. El empleo generalmente es de 1 miligramo por kilogramo día. Ese empleo se reserva en casos graves de pacientes que requieren ese tratamiento. Se emplea la vía oral principalmente, aunque podemos utilizar otras vías y como mencioné anteriormente, no se recomienda la vía intramuscular porque genera depósito. Y la vía sistémica es preferible como acción intermedia, con menos efectos secundarios y supresión en menor grado del eje inflamatorio con la producción de estas sustancias. Con respecto a la vía tópica, que también es importante, como voy con el tiempo, ¿qué horas son? 42, vamos bien, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está. No lo había visto, vamos bien. Con la vía tópica dermatológica, procesos de tipo inflamatorio como eczemas, psoriasis, dermatitis, deshidrosis, atopias, alergias de contacto, quemaduras, picadura de insectos, se puede utilizar. Va a depender del principio activo. No me voy a detener mucho en eso porque en la Fármaco 2 tenemos un seminario de farmacología dermatológica y ahí vamos a ver los diferentes tipos de vehículos. La técnica de aplicación, cuando decimos oclusiva o no oclusiva, es que, por ejemplo, un paciente necesita una crema y entonces le decimos, mire, póngase un pedazo de plástico encima para evitar que se evapore el fármaco y lo pierda con contacto con otras superficies. Entonces a eso se refiere con oclusiva y tiene muchos efectos positivos el tratamiento dermatológico oclusivo. Entonces tenemos que nuevamente el tratamiento por vía tópica debe de ver la potencia, la capacidad de penetración, aunque generalmente todos los glucocorticoides tienen buena penetración debido a que son derivados del colesterol. Y en casos determinados, la agudización de la enfermedad dermatológica, pues se usa la vía sistémica para el tratamiento. Si no, pues a nivel tópico puede dar buenos efectos. Los fármacos, bueno, ya terminando, quizás aquí solo me voy a detener brevemente, que hay inhibidores de la biosíntesis de corticosteroides. Por ejemplo, la metirapona, que inhibe la 11-beta hidroxilasa. El mitotano, que también inhibe, es otro inhibidor que se emplea generalmente en carcinomas supracorticales. La aminogluteína, que bloquea la 20-22 desmolasa y está encargada de transformar el colesterol en pregnenolona y se emplea en el tratamiento del síndrome de Cushing. Sí, quizás yo no los mencioné porque me pareció que no era importante, pero sí para la producción de corticosteroides hay una biotransformación, hay unas reacciones, y lo que hace referencia con la aminoglutamida es una de las enzimas, la 22 desmolasa, que participa en la producción de glucocorticoides. El ketoconazol, que es un antimicótico, también actúa en la hidroxilasa e inhibe la 20-22 desmolasa, y el trislostano también inhibe la 3-beta hidroxilasa. Los antagonistas de corticosteroides, pues principalmente la espironolactona, que es de los mineralcorticoides, también la eplerona, que es un diurético,
altera la aldosterona, y la mifepristona o la REU 486, que la vamos a ver la otra semana cuando veamos gonadales, porque son antiprogestágeno, utilizado como la mifepristona es utilizado como que potencia el aborto médico en países donde es permitido. Se utiliza junto con el misoprostol, que es prostaglandina, y potencia hasta un 92% la efectividad de la pérdida del producto. También tiene un efecto antagonista de los receptores de glucocorticoides. Muy bien, y yo creo que aquí he terminado. Sí. Gracias. Aprovechamos el momento para alguna pregunta. ¿Preguntas? Pregunta entonces de la disco, algo que necesiten saber. ¿Preguntar ahora o callar para siempre? Bueno, entonces nos vemos la otra semana, posiblemente. Porque dice, se nebulizará con dicho medicamento como segunda opción en caso de no. Va, si me lo presta. Va. Le explico. Estamos con el flujograma de atención del asma. Hay 3 síntomas: sibilancia, tos y dificultad respiratoria. Sibilancia es que los bronquios silban, o sea, le hacen. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa el silbido? El silbido es la turbulencia del aire en una estructura que se cierra. Entonces, tenemos que hacer la flujometría. ¿Qué es la flujometría? La flujometría es el pico flujo, es la capacidad máxima de expiración. O sea, es eso, la primera capacidad que pierde el paciente asmático. Entonces, nos lo da el flujograma en 3 colores: verde, amarillo